¿Y si te dijera que un joven tímido, criado en la España de principios del siglo XX, acabaría fundando una de las instituciones más influyentes de la Iglesia católica moderna? ¿Y si te dijera que este hombre, criticado, incomprendido y hasta perseguido, desafió a su época con una sola idea radical: que la santidad no es solo para monjes y sacerdotes, sino para cualquiera, para ti, para mí, para cualquier alma dispuesta a ofrecer su vida cotidiana a Dios? Esta es la historia de San José María Escrivá de Balaguer, un hombre cuya vida fue una revolución espiritual silenciosa, pero imparable, vidas luminosas, donde la santidad ilumina la historia. José María nació el 9 de enero de 1902 en Barbastro, una pequeña ciudad del norte de España. Su familia, profundamente católica, vivía con lo justo. Su padre, José Escrivá, era un comerciante honesto que transmitió a sus hijos el valor del trabajo y la confianza en Dios. Pero lo que marcaría para siempre la vida de José María no sería su entorno, sino una tragedia. A los 2 años, su hermana mayor fallece. Poco después, mueren también otras 2 hermanas pequeñas. La sombra del sufrimiento se instala en su infancia. Cuando apenas tenía 13 años, su padre pierde su trabajo y la familia se ve obligada a mudarse a Logroño, una ciudad desconocida, una nueva vida. Y allí, en medio de la incertidumbre y la tristeza, algo extraordinario sucede. Una mañana de invierno, José María ve unas huellas en la nieve. Huellas de unos pies descalzos. Intrigado las sigue. Descubre que pertenecen a un carmelita descalzo que, en penitencia, camina así por las calles. Y en ese instante, sin comprender del todo por qué, José María siente un estremecimiento interior. Un llamado. Un susurro divino que no lo abandonará jamás. Años más tarde confesará que en ese momento empezó a intuir que Dios quería algo de él. Algo grande. Pero no sabía qué. Ni cómo. Solo sabía que debía prepararse. Por eso entra al seminario en Logroño y después se traslada a Zaragoza. Se ordena sacerdote en 1925. Pero su vocación no era quedarse en el templo. Él sentía que Dios lo quería, en medio del mundo. Y aquí es donde todo cambia. En 1928, mientras hacía unos días de retiro espiritual en Madrid, experimenta una iluminación interior. Ve con claridad una idea que llevaba años gestándose en su corazón. Dios le muestra una misión: fundar un camino nuevo de santidad en el mundo. Así nace el Opus Dei, una obra divina en medio de una época convulsa, una propuesta revolucionaria, que todos los cristianos, sin excepción, están llamados a ser santos, no a pesar de su trabajo diario, sino precisamente a través de él. En un tiempo donde muchos pensaban que ser santo era retirarse del mundo, él se atrevía a decir lo contrario, que había que meterse en él hasta el fondo y transformarlo desde dentro, que el taller, la consulta médica o la cocina podían ser tan sagrados como el altar. Pero el mundo no lo entiende. Ni siquiera muchos dentro de la Iglesia. Lo acusan de elitista, de hereje, de loco. En plena Guerra Civil Española, José María tiene que esconderse. Cambia de casas. Vive bajo amenaza. Cruza los Pirineos a pie, jugándose la vida para poder seguir celebrando misa y guiando a sus primeros seguidores. Cada paso, una renuncia. Como aquella vez que, agotado y temblando de frío, cruzó de noche los pasos nevados de los Pirineos sin saber si llegaría con vida. Cada decisión, una cruz. En uno de los momentos más oscuros de su vida, José María escribe: «Cuando se vive de amor al Señor, la tristeza no puede entrar en el alma, aunque lloremos por fuera». Es entonces cuando entiendes que este hombre no se mueve por ideas, sino por un fuego interior.
un fuego que nada ni nadie logra apagar. Al terminar la guerra vuelve a Madrid. El Opus Dei empieza a crecer, primero entre estudiantes, luego entre profesionales, laicos y sacerdotes, hombres y mujeres, todos con una misma vocación: transformar el mundo desde dentro, santificar su trabajo, convertir su escritorio, su bisturí, su cátedra, su hogar, en altar. Pero el éxito visible solo trae más sospechas. Lo investigan, lo calumnian, recibe cartas anónimas. Algunas personas incluso se infiltran en sus círculos para espiarlo. Pero él no se defiende, no se queja. Solo dice: callar y rezar, trabajar y amar. Su fuerza no está en su voz, sino en su vida. En 1946 se traslada a Roma. No por ambición, sino por obediencia. Allí comienza un nuevo capítulo: llevar la obra al corazón de la Iglesia. Durante años vive en una habitación austera, trabajando en silencio, sirviendo, esperando. En un tiempo donde muchos buscaban protagonismo, él optó por el anonimato. Poco a poco su carisma empieza a ser comprendido. Sus libros, como Camino, Surco y Forja, se traducen a decenas de idiomas. Millones de personas los leen y sienten que esas palabras son para ellos. Y lo eran, porque José María hablaba al alma. Hablaba de Dios no como una teoría, sino como una presencia real. Cercana, exigente, sí, pero amorosa. Invitaba a vivir la fe sin dobleces, con alegría, con entrega, con pasión. Y siempre, en lo ordinario, decía que el mundo no necesita cristianos que se escondan, sino cristianos que brillen, que santifiquen la calle, el metro, el mercado, la oficina, que hagan del trabajo una oración y de cada gesto cotidiano una ofrenda. No era espiritualidad de élite, era evangelio puro, pero en una forma que aún hoy sorprende por su radicalidad. En sus últimos años, su salud se debilita, pero su espíritu permanece firme. Recorre el mundo para encontrarse con los fieles del Opus Dei. Habla con jóvenes, con madres de familia, con obreros, con intelectuales. Nunca con superioridad, siempre como un padre. Escucha, aconseja, sonríe. Su mensaje no cambia. Dios te llama ahí donde estás. No esperes a tener tiempo, no esperes a ser perfecto. Santifícate hoy. El 26 de junio de 1975, tras haber rezado y ofrecido el día a Dios, fallece repentinamente en su residencia de Roma. Su rostro, según los testigos, quedó en paz, como si hubiera entrado suavemente en los brazos del Padre. Tenía 73 años. Lo que comenzó con un joven que veía huellas en la nieve, terminó con millones de almas siguiendo esas mismas huellas. El Opus Dei, aprobado plenamente por la Iglesia, hoy está presente en más de 90 países. San José María fue canonizado por Juan Pablo II en 2002, quien lo llamó el Santo de lo Ordinario. Pero su legado no es una organización, no son cifras. Su legado es una pregunta que resuena en lo más profundo del alma. ¿Estás dispuesto a ofrecer tu vida tal como es a Dios? ¿Estás dispuesto a hacer de tu trabajo una oración? Porque eso es lo que San José María te gritaría hoy, sin levantar la voz, que tu escritorio es altar, que tu jornada laboral puede ser misa, que tu rutina, si está vivida con amor, puede salvar al mundo. Y ahora dime, ¿vas a seguir esperando un gran milagro o vas a convertir en milagro lo pequeño? Porque la vida de San José María no fue espectacular, fue silenciosa. Pero en ese silencio ardía Dios. Tal vez tú también hayas sentido alguna vez ese susurro, ese llamado a más, esa voz que te dice: no estás hecho para lo fácil, estás hecho para lo eterno. Si es así, no lo ignores, no lo apagues, porque en lo ordinario, escondido, humilde,
también habita el cielo, y hoy, como entonces, sigue habiendo huellas en la nieve. Solo hay que decidir seguirlas.